filosofía, doctrina política, reforma social o instrumento de Satanás? Sepa la verdad en Convicción Radio. Barbarie comunista, la herejía contra Dios. En Convicción Radio. ¿Cómo están, queridos amigos de Convicción Radio? Bienvenidos a Barbarie comunista, la herejía contra Dios. En primer término, queremos dar las gracias por la enorme sintonía que tiene este programa. Pedimos oraciones para ser siempre agradables a Dios y un aporte sustancial al combate católico de hoy, que debe ser actualizado de acuerdo a las nuevas líneas de la revolución, aquella que comenzó Satanás cuando dijo su fatídico non serviam. En esta ocasión abordaremos un tema fundamental de radical importancia para nuestro tiempo y para el futuro próximo. Una palabra que hemos empleado durante muchas ocasiones en nuestros distintos programas, el deconstruccionismo. Y qué mejor para empezar que exponer a su más rutilante figura, Michel Foucault. Siguiendo en la estrategia de hegemonía ideológica como base del poder político de Antonio Gramsci, considerando la evolución del marxismo con Louis Althusser y fuertemente ligado con el maoísmo, el francés Michel Foucault, nacido en 1926 y muerto en 1984, y elaborando su filosofía a partir de los sofistas griegos, más Nietzsche, Heidegger, Freud, Marx y Wittgenstein, entre otros, desarrolló un discurso ideológico sobre el poder y su deconstrucción, constituyendo un curso de acción estratégica para la radical lucha político-revolucionaria. Así, la teoría de la lucha de clases de Karl Marx es en Foucault la guerra de poderes y contrapoderes, estado de guerra del que nunca se sale. En este contexto de vital y profunda acción, el uso del símbolo y la metáfora será un arma estratégica en la total lucha ideológica por el poder político. Michel Foucault propone una arqueología de las ciencias humanas, entendiéndola como tipo de historicidad que luego vinculará con la genealogía del poder. Se trata de superar el modelo de historicidad esencialista, dialéctico, progresista y teleológico. Foucault procura un nuevo modelo de historicidad e introduce el concepto de episteme. Afirma entonces que los discursos de cada época forman una episteme, es decir, un conjunto de principios y conceptos a partir de los cuales se constituyen las distintas ciencias y demás discursos del saber. Según Foucault, la episteme se plasma fundamentalmente en el lenguaje, la vida y el trabajo. No obstante, Foucault advierte que la episteme subyace a la realidad formal, ya que es un sustrato o estrato invisible que configura la cultura de cada época. Por tanto, la episteme se manifiesta de modo inconsciente para la misma época, constituyendo el código desde el cual las personas piensan y viven. En definitiva, la episteme, en tanto red conceptual, forma un a priori histórico.
De esta forma, si en una época la episteme o capa geológica dominante es desplazada y sustituida a raíz de la introducción y desarrollo de nuevos principios, de hecho se crea una nueva estructura del saber y por extensión una nueva estructura de poder. Así, el proceso de constitución y desarrollo de la nueva episteme va deconstruyendo la episteme dominante. Es de esta forma como se inaugura una nueva episteme, vale decir, una nueva cultura y una nueva época. Además, conforme a Foucault, las epistemes no se suceden de modo continuo o gradual, sino a partir de brechas o discontinuidades. Como se ha indicado, la arqueología de Foucault subraya las discontinuidades o cortes que se producen en la historia del saber, no dándose una transición gradual de una episteme a otra. Foucault afirma que hay una revolución que desplaza las viejas verdades y las sustituye por otras nuevas. A diferencia de Thomas Kuhn, quien también desarrolla una teoría discontinuista de la historia del saber, la revolución en el a priori histórico no se refiere a una sola ciencia, son al conjunto del saber. Foucault rechaza las mediaciones o influencias de ideas seminales, afirmando que es a partir de las diferencias que se constituye la nueva episteme. Precisamente, siguiendo a Gaston Bachelard con sus cortes epistemológicos y a George Canguilhem en los desplazamientos y transformaciones de conceptos, Foucault proclama el valor y significado estratégico de todos los fenómenos de ruptura, a partir de los cuales se inicia una nueva forma de pensar. Le pido al señor auditor que conserve esta idea, el significado y valor estratégico de todos los fenómenos de ruptura. Tenemos múltiples ejemplos de este tipo en los últimos 30 años, y a partir de los cuales se inicia una nueva forma de pensar. De esta forma, Michel Foucault desarrolla la crítica de la razón normalizadora, es decir, aquella que desde el sistema de poder dominante establece el patrón social de lo bueno y lo malo, por ende, de lo permitido y lo prohibido. Sostiene Foucault que el saber y el poder se integran para ejercer dominio sobre la sociedad mediante su normalización. Por ende, al imponerse el imperio de la razón dominante, se decreta la exclusión, la represión, el confinamiento y final sometimiento de todo aquello que no corresponde a la categoría binaria de bien-mal definida por la predominante razón cartesiana y científica. Pero Foucault estima que, siendo determinada por el sistema de poder, en realidad la sana razón social no es sino razón alienada. Según Michel Foucault, procede pues subvertir el estado de alienación, esto es, la racionalidad y la norma que se impone desde el poder. Por tanto, cabe afirmar la locura y la sinrazón como medios de liberación política. Se ha de liberar al loco y desatar la sinrazón en la sociedad, que no son sino sus propias contradicciones. En esta perspectiva, la validación de la locura es un acto de confrontación y un medio de liberación revolucionaria, ya que ésta no es sino una forma secreta de razón. Concretamente, se trata de deconstruir la razón occidental a partir de la sinrazón puesta en la marginalidad, actuando la locura y la sinrazón como formas de contrapoder. De hecho, Foucault entiende que la locura y la sinrazón son formas de transgredir y provocar la ruptura con el orden establecido. El loco mismo es la protesta contra las formas sociales de exclusión. En definitiva, la locura y la sinrazón despliegan sus poderes y se constituyen en agentes políticos revolucionarios
fundamentales. Foucault ataca, por tanto, la episteme clásica del orden con sus clasificaciones basadas en la idea de la representación. En consecuencia, la idea de representación cederá su lugar a la cosa en sí, concebida desde el sistema de relaciones que la constituye, modificándose la historia del saber contemporáneo. En esto tiene una influencia el estructuralismo visto en capítulos anteriores. El lenguaje ya no será pensado desde la categoría de la representación, sino en cuanto a actividad y sistema que es expresión de la vida de un pueblo, ligado a la historicidad que es mero uso. Del mismo modo, al conocimiento no se llegará ya por la especulación, sino por la indagación de las obras mismas en que se ha materializado el conocimiento. Por tanto, la verdad solo se conoce a partir de lo que se hace. Foucault sostendrá que el conocimiento se aprecia según sus raíces sociales, históricas y económicas que se forman en el interior de las relaciones que se entretejen entre los hombres. En esta misma perspectiva, Foucault concibe un a priori histórico sin sujeto, implicando la idea de la muerte del hombre o antihumanismo. Después de la muerte de Dios anunciada por Nietzsche, necesariamente habría de sobrevenir la muerte del hombre. Entiende Foucault que el hombre es una invención reciente de no más de 2 siglos, que el saber humano ha fabricado y que está a punto de desaparecer. El Homo dialecticus del hegelianismo y el alienado del joven Marx fue desplazado por el inconsciente freudiano, la falsa conciencia marxista y el proceso del inconsciente de la lengua según Ferdinand de Saussure. Según Foucault, lo que no lograron Kant, Hegel o Husserl se encontraba en cambio en Nietzsche, el psicoanálisis, la teoría de las ideologías y la nueva lingüística. El hombre aparece en las estructuras del ser viviente, en las leyes de la producción y en las reglas del lenguaje que se le imponen desde fuera. El hombre, sujeto racional y consciente, no existe. La realidad ni siquiera gira en torno al hombre, que se entendió reemplazaría al Dios muerto, sino que ni siquiera éste resiste el embate de las estructuras que lo aniquilan. Si a lo largo de la época moderna el conocimiento estuvo fundado sobre el sujeto, el pensamiento de Foucault implica la anulación del sujeto y la muerte del hombre. Foucault invoca explícitamente a Nietzsche cuando declara haber quemado las ilusiones de la dialéctica y la antropología. Implica la muerte de lo infinito de la vida, quedando ésta como expresión de lo finito infinito, que permite caminar, según Foucault, hacia la plenitud de lo posible, que en realidad constituye el fin de la historia. Precisa Foucault que la filosofía no es un cielo de ideas eternas, es decir, un contraplatonismo, pero tampoco es un saber histórico, es decir, una contradialéctica. El pensamiento es intempestivo, ya que surge de un momento y en forma inactual, es decir, fuera de los valores en curso. Por tanto, cuestionar con Nietzsche la voluntad de verdad es rechazar el motivo común de la epistemología cartesiana y la historiografía escatológica hegeliana. El nietzscheanismo desea abandonar el esfuerzo por la objetividad y la intuición de que la verdad es una.
Siguiendo a Nietzsche, se trata de determinar la historia efectiva. Por extensión, la doctrina deconstruccionista declara: la idea de partir del lenguaje tiene como finalidad suplantar tanto el paradigma del ser como el paradigma del sujeto. Proclama pues Foucault que cuando el hombre investiga el origen de las lenguas, no se encuentra con un primer balbuceo, sino con una palabra ya dada. Cuando estudia su origen de ser viviente, se encuentra con una vida que ha comenzado mucho antes de él. Haya siempre formas ya institucionalizadas. Así, el hombre no es contemporáneo de su origen. Por tanto, las palabras son cosas dichas, cosificaciones, vida que deviene muerte. Entonces, conforme a Foucault, es el lenguaje lo que se hace mientras la muerte viene. Solo él, que es muerte, vive, y los ya muertos vivirán en él. De esta manera, el lenguaje destruye y construye. Es muerte y resurrección. Por tanto, Foucault procura determinar el ser del lenguaje, tratando de captarlo en su ser autónomo. Normalmente se entiende el lenguaje en su proyección a lo real, no captándose su ser propio. Por eso Foucault trata de poner distancia entre el lenguaje y las cosas para captarlo en su autonomía. Advierte pues Foucault la fuerza desdobladora de las palabras, es decir, el nuevo sentido en las palabras, lo tropológico. La conversión producida se denomina tropos, concibiéndose este modo de lenguaje como girado sobre sí mismo. Señala Foucault que si las palabras tuvieran perfecta adherencia a las cosas que normalmente se les atribuye, debiera haber una palabra para cada cosa y cada cosa ser designada por un solo nombre. Pero al no ser así, y ocurrir que una misma cosa es nombrada con distintas palabras, no hay perfecta correspondencia entre las palabras y las cosas y viceversa. En este sentido, conforme a la interpretación Foucaultiana, en lugar de transparentar el ser de las cosas, la palabra oculta lo que es. Las palabras actúan como el doblaje de las máscaras por encima del rostro. Es el lenguaje lo que abre paso a la ausencia del ser. Por tanto, es el lenguaje lo que, por una parte, establece la identidad de las cosas y las muestra separadas de sí mismas, y por otra, hace que las palabras recuperen su identidad con indiferencia respecto a lo que difiere. Así, el lenguaje es un círculo o juego de identidades, que no deja de ser un juego de espejos. La mismidad de las cosas es otra en las palabras. De esta forma, el lenguaje es un juego de azar, opuesto a la finalidad. No hay un telos o un fin predeterminado. De esta forma, en el molino interminable de la palabra, las palabras ya están allí, pero antes de hablar, no hay nada. Entonces, es sólo a partir del acontecimiento del lenguaje que se forman los objetos del mundo. El lenguaje es, pues, el acontecimiento primero. Antes del lenguaje todo es oscuridad. El lenguaje se desarrolla a partir de sí mismo. Se trata de romper y superar la unidad entre la palabra y el mundo. Si las palabras prestan su voz a las cosas, manifestando sus visibilidades y desdoblando el ser en su no ser, el lenguaje se desliza sobre la superficie de las cosas, haciendo por reduplicación de lo visible que las cosas sean nuevamente visibles. El lenguaje es el intersticio por el cual el ser
y doble están unidos y separados. De esta forma, según Foucault, el lenguaje es ausencia de ser. En sus interminables juegos se encuentran más bien semejanzas y desemejanzas, oposiciones y analogías, identidades y diferencias, todo lo cual no hace sino esfumar el ser. Si el lenguaje repitiera el ser, sería inútil porque es un lenguaje tautológico. Entonces, puesto que no se puede repetir el ser, no hay más que repetir indefinidamente el discurso. El lenguaje se convierte en un laberinto en el que ya no es el ser de las cosas lo que se dice, sino el ser del lenguaje. El lenguaje se dice a sí mismo. El lenguaje es carencia de ser, pero en ese vacío existe el hombre mismo. En definitiva, el ser del lenguaje es el discurso. Más que poner al descubierto la realidad de las cosas, el lenguaje se pone en evidencia a sí mismo. Por lo tanto, no se posee el lenguaje, sino que es una estructura que sobrepasa al hombre. Michel Foucault pasa entonces del discurso del método al método del discurso. En Foucault, el discurso no es una cadena de razonamientos lógicos, ya que está formado por enunciados, que a su vez son una formación de signos y tienen un campo asociado. El discurso tiene pues una existencia material, texto escrito, discurso hablado, gráfica pintada, etc., y está sometido a parámetros espaciotemporales, pero a la vez es espacio de coexistencia de relaciones que constituyen una misma formación discursiva y que determinan una episteme. Al modelo teleológico de la razón, expuesto en series lineales que siguen una evolución progresiva hasta su ulterior planificación en un modelo ideal, Foucault opone la existencia de espacios de coexistencia de formulaciones discursivas dentro de un estrato del saber. Aún más, el discurso funciona como el a priori en relación con todo el ámbito del saber humano. Y es un a priori histórico, porque cada época tiene su propia episteme. Analizar los discursos de una época en su red arqueológica es detectar los principios del saber tal como se hayan configurados en el a priori discursivo e histórico. De este modo, lo visible funciona como aspecto receptivo y el poder funciona como el factor explicativo. El poder es explicativo porque es el poder el que hace hablar y hace ver. Así entonces, ya no se trata de la inmanencia del orden discursivo, sino del efecto práctico del discurso en la vida social. Según Foucault, la práctica social y política está mediada por el discurso. Ya Gorgias de Leontini insistía en que la palabra no dice el ser. El discurso vale como retórica, esto es, como efecto que el hablante quiere suscitar en el oyente. No es desde la verdad como debe ser analizado el discurso, sino desde el lado político y pragmático. Por ende, el discurso es instrumento de poder, pero también meta y fin de la lucha. El discurso debe darse, pues, desde la no verdad. Vamos a hacer una pausa para continuar en nuestra segunda parte con Michel Foucault y esta primera aproximación que estamos realizando acá en Barbarie Comunista al deconstruccionismo.